Muy buenas tardes. Tengan nuestros hermanos que se han suscrito al canal de la Biblia Sion, Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel. Estamos promocionando la Biblia Sion, Leche y Miel. Les invito a que la descarguen. Es una versión hermosa, hermosa, hermosa. Tiene que compararla, tiene que leerla. Estamos rescatando el nombre del Dios de Israel. Ese es el Dios que adoramos aquí. No adoramos el Dios de Babilonia. Hoy el tema que traigo es descubriendo al enemigo. Vamos a descubrir sus maquinaciones. Y vamos a la Biblia, que es nuestro fundamento, donde debemos estar basadas nuestras convicciones personales en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Isaías 14. Y en Isaías 14 vemos que hay una profecía contra el rey de Babilonia. Y precisamente nosotros estamos exhortando a los hermanos que huyan de Babilonia. El Dios de Babilonia no es el Dios de Israel. Así que alerta, alerta. Así que nosotros estamos anunciando al Dios de Israel, al Dios de los judíos, aquellos que calumniaron por siglos, que ellos mataron al Mesías, sí, porque el Mesías fue a su pueblo, como hoy en día va el pueblo que lee Biblia. Así que si quieres tener una relación con el Dios de Israel, tienes que leer la palabra. Por eso le invitamos, lean versiones que no provengan de la Gran Babilonia. Y en Isaías 14 justamente está una profecía contra el rey de Babilonia, que es quien encarna la oposición al Dios de Israel y le hace la guerra. Entonces vamos a ver quién está detrás de ese rey. Y en el Isaías 14:11 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Ha sido derribado al abismo tu soberbia. Cambiaste el sonido de tus liras y contrataste cantantes y músicos. Ahora es tu lecho de gusanos y las larvas te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, resplandor de la mañana? Ese es el nombre hermoso que el Señor le puso. Fuiste expulsado a la tierra, tú que destruías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono y con la gente de las naciones me sentaré en el monte del testimonio. Reinaré en ese lugar. Sobre las alturas de las nubes estaré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado eres hasta el Seol e irás preso al abismo. Así que, hermanos, ya hay una declaración del Señor en cuanto al rey de Babilonia, y quién es el espíritu que está detrás del rey de Babilonia. Porque es tan tramposo que nos quitaron el ídolo, pero siguen invocando el nombre del ídolo. El Dios de Babilonia no es el Dios de Israel. Y esa es el alerta que le estamos dando hoy, para que no digan que no hubo maestro que les advirtiera y que le enseñara. Dios nos ha capacitado para decirlo. Pero esa es decisión, el libre albedrío de usted hacer con su voluntad lo que bien le parezca. Entonces ahí tienes un aspecto del enemigo de Dios, que el Señor lo reprenda. Un ángel creado para servirnos, a los que vamos a ser herederos de la salvación. Esa es su función. ¿Que se levantó contra el Señor? Se levantó contra el Señor. En Ezequiel 28 vemos que hay una profecía contra el rey de Tiro. Y como Satanás siempre vive imitando al Señor, Tiro significa roca, la ciudad de la roca, para que sepan. Y en el 28:12 dice: hijo de hombre, haz lamentaciones sobre la ciudad de Tiro, pero a la potestad que está sobre ella dile: así dice yo soy el Señor, tú eras modelo de lo que he creado, lleno de esplendor y acabado de hermosura. En el Edén, en el paraíso de Dios, interviniste. Te hice de toda clase de piedras preciosas. Así era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berito y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. El día de tu creación estuvieron preparados los instrumentos musicales para la ocasión. Hubo fiesta cuando creó el Señor a ese querubín protector. Dice, tu conducta era perfecta desde el día que te hice hasta que se descubrió en ti el pecado de la rebeldía. A causa de la multitud de tus contrataciones impusiste tu violencia y te declaraste en rebelión. Yo pues te he expulsado por profano del trono de Dios y te he declarado mi enemigo, querubín protector. Mis ángeles fieles te han arrojado de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu posición a causa de tu esplendor. Yo te he arrojado a la tierra, y todos los reyes de la tierra en rebelión se verán en tu ejemplo. Y así sucesivamente, hermanos, vemos que
¿Quién está detrás de la ciudad de la roca o de Tiro? Es la potestad que el Señor destruirá en su regreso. Ahora, ¿qué estamos descubriendo de él, hermano? Vamos al principio, a Génesis 3, y en el 3:17 nos separa, ese adversario nos separa de Dios, de nuestro Padre, engañando a Eva y Eva posteriormente siendo el instrumento para hacer caer a Adán, nuestro padre. Y dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la palabra de tu mujer y comiste del árbol de la desobediencia que te mandé diciendo, no comerás de él, pues ahora el mundo será maldito al estar separado de Dios por tu causa. Con aflicciones y dolor vivirás en la tierra todos los días de tu vida. El habernos sumado a la rebelión junto con Satanás, nos hemos considerado enemigos de Dios. Y para ese es el trabajo de Cristo, precisamente, de venir a reconciliarnos con su Padre, con su Dios, el unigénito, el único que le quedó, porque Adán se fue con el enemigo. Así que vamos en número 16, vemos que hay una rebelión de Coré contra el Señor, lo que el Señor estableció. Y en el número 26:11, los hijos de Coré no murieron. Se abrió la tierra y se tragó a Coré junto con quienes le apoyaban en esa rebelión. Así que, amados hermanos, llegamos a 1 Corintios 15. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, por ejemplo, en el 22 dice: así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Así que, hermanos, el Señor en el 27, 1 Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa al Padre, que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el que gobierne en todo. En el 15:34 dice: velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Y se lo dijo a la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones espirituales. Hoy ni dones hay. Hoy fingen tener hasta el don de lenguas. Entonces, amados hermanos, mira, el 15:45 dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, el hijo del hombre, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es yo soy el Señor, el Salvador, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Así que, amados hermanos, como dice la palabra aquí en el 50, dice: pero esto digo, hermanos, que nuestra condición adámica o humana o natural no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En nuestra condición de rebeldía tenemos que ir a la cruz del Calvario a morir, hermanos, para ser nueva criatura. Hay que circuncidarse, hay que morir en la carne para ser pueblo de Dios y poder entender este mensaje que le estamos anunciando aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser creados como hijos de Dios. Así que hay una nueva creación, hermano, para los que hemos sido llamados y hemos creído. Porque muchos dicen creer, pero entonces agarran Juan 1:12 y dice: somos hijos de Dios. No, somos hechos, somos creados de nuevo. No se coman la palabra hechos hijos de Dios. Porque en Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán los espíritus rebeldes de sus posesiones. Hablarán nuevas lenguas. Apartarán la serpiente con sus manos. Y aunque los muerdan y envenenen, no les causarán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Estas señales deben seguir los que dicen que el Señor los ha comprado. Porque ese es el sello de propiedad que el Señor les da por medio de su Santo Espíritu y les reparte dones. En Gálatas 5:22 en adelante aparecen los frutos, que es mucho más importante que tener un ministerio o un don y llegar allá y no haber sido un corazón lleno de frutos que el Señor los reconozca. En Lucas 10:20 dice: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocijen de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Ese es el propósito, hermano, no la jactancia de tener un cargo, como hoy en día, tantos apóstoles y tantos adivinos que hay en la iglesia. En 1 Timoteo 4:15 dice: ocúpate en el reino, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos en el camino de perfección. El apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol al evangelista.
Y se recuerda que engañoso es el corazón, así que cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Esfuérzate y sé valiente, cumple los mandamientos que te ordeno, pues haciendo esto no solo salvarás tu alma, sino la de aquellos que te oyeren. Y él mismo se puso como ejemplo en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en obediencia, no sea que habiendo sido mensajero para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Así que, amados hermanos, estamos descubriendo al enemigo. ¿Qué daño te ha hecho el enemigo? ¿Qué daño nos ha hecho el enemigo? Porque eso es lo que nos arrastra, lo que sale del corazón, es que el vómito que usted siente cuando odia, cuando hace algún pecado, un mal pensamiento, eso es lo que el enemigo te ha sembrado en tu corazón. Y es necesario que vayas a la cruz del Calvario a morir con Cristo para ser una nueva criatura. Jeremías 17:5 dice, maldito o anatema sea aquel que cambia la palabra de Dios y pone su confianza en el ser humano. ¿Quién conoce el corazón? No hay nada más engañoso y perverso que el corazón del ser humano. Jeremías 17:5 al 10. Y en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos reflejamos como un espejo la gloria del Mesías. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por el Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, el perverso culpa a Dios, el religioso a Satanás, el hipócrita y el cobarde a su cónyuge. Pero nosotros nos vemos cara a cara por medio de la Biblia para ver cuánto nos hemos acercado a la semejanza de quién, de Efesios 4:11 y 13, que dice, él mismo formó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y diáconos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser uno en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un ser humano perfecto, a la medida de la estatura del modelo del Mesías, yo soy el Salvador, Yahshua. Así que, amados hermanos, tenemos un reto. Estamos descubriendo el enemigo y el daño que nos ha hecho. Que cuando el Señor venga no nos encuentre en el enemigo, en el lado del frente, en los cabritos, sino en las ovejas que están a su diestra. Les habló su maestro bíblico. Que Dios bendiga su palabra.